Biblias en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el 5 hasta el 24. Juan capítulo 4 desde el 5 hasta el 24. Juan capítulo 4 desde el versículo 5 hasta el 24 vamos a leer. Dice: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estamos en Juan capítulo 4. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Estamos por el versículo 17. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pueden sentarse. Me pregunto si alguien ya habrá empezado a aprenderse los versículos de esta semana. Ese sí me suena como lo he intentado, pero todavía no lo he logrado. Es muy difícil, la parte del versículo cuando dice que y que cree la fuente que salta para la vida eterna. Pero es que lo que pasa es, bueno, yo les voy a, pero salta de aquí, para adentro, salta. Bueno, de dentro de ti. Pero también tienes que, una de las cosas es que tenemos que tratar de entender los versículos. Porque ya yo tengo casi 59 años. Y aprendérmelo tampoco es tan fácil, pero para aprenderme un versículo, yo lo primero que trato es de entenderlo. No trato de aprendérmelo, sino de entenderlo. Si es más fácil aprendérselo cuando lo entendemos que si no lo entendemos. Entender el versículo ya te abre camino para poder aprendértelo. Por ejemplo, tenemos el versículo 13 y 14. Respondió Jesús:
cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Ok? Pero obviamente no habla de sed natural, sino habla de sed espiritual. Entonces dice más, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En él, una fuente de... Entonces el entender qué significa eso ayuda mucho para ahora el momento de entender el versículo. Bueno, hoy, si trataron de hacer el estudio, se habrán dado cuenta que ya el domingo, los que estuvieron aquí, se trató prácticamente todo lo del lunes y el martes. Pero hoy vamos a tratar un punto específico. Y es la petición de Jesús. ¿Qué fue lo que pidió Jesús a la mujer para iniciar la conversación? ¿Qué le dijo? Dame de beber. Dame de beber. Y cuando ella le cuestionó, ¿qué fue lo que le respondió? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua viva que Jesús nos da, ¿quién es o qué es? El agua viva que Jesús nos da, ¿qué es? Es el Espíritu Santo. Bien. Ahora, vamos al punto. ¿Ok? ¿Ella le pidió a él agua o no le pidió? Porque él le dice, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, y si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La pregunta es, ¿ella le pidió agua a él, sí o no? ¿Cuándo le pidió agua? En el 15. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús antes a ella? Él le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría. Ahora, la pregunta aquí es, ¿Jesús le dio lo que ella le pidió, sí o no? ¿Sí o no? Sí le dio. Ok, ¿cómo y cuándo se la dio? Bueno, cuando ahí dice, ¿no? Dice, No. No. Antes. No, cuando le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Por qué le preguntó Jesús? Ella le dice, dame de esa agua para beber. Y aquí es donde tenemos que entender. ¿Por qué Jesús le dice, él le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Ok? Entonces, ¿por qué cuando ella le dice, dame de esa agua, él lo primero que le pregunta es, lo primero que le dice es, ve y busca a tu marido y ven. Llama a tu marido. Ella no podía recibir esa agua si ella no reconocía su condición. Claro, ahí está. Esto es lo que tenemos que entender. Nadie puede recibir la vida eterna, nadie puede recibir al Espíritu Santo si primero no reconoce su condición y se arrepiente de ella. ¿Ok? El dame de beber para cualquier persona que quiera beber del agua de vida requiere que la persona reconozca su condición, se arrepienta de su condición y reconozca, pero eso ocurre cuando yo realmente reconozco mi condición y reconozco que y me arrepiento de ella. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Acuérdense que estamos hablando de lo que dice el texto. ¿Cuándo ocurre? ¿En qué momento ocurre que ella le pide de beber? ¿Cuándo ocurre que ella realmente empieza a cambiar? Sí, pero un poquito antes, ahí se manifiesta. Cuando tú reconoces quién es Jesús, cuando tú reconoces que tienes a alguien distinto delante de ti, ya ella reconoció, aquí tengo a alguien distinto, alguien que me está ofreciendo algo que yo no conozco. Ella reconoció que la oferta era una oferta legítima. ¿Ok? Entonces ella dice, y aquí vamos a hablar un poco de venta.
¿Cómo funciona el asunto de la venta? Bueno, a veces tú llegas a un almacén y dices al vendedor, estoy viendo, y el vendedor se queda cerca de ti. Y se fue observando lo que tú estás viendo y de repente empieza a hablar contigo y acabas comprando lo que no querías. ¿A alguno le ha pasado eso? ¿Saben por qué? Porque el vendedor crea la necesidad en ti. Él empieza a buscar y a buscar en su cabeza, a buscar la manera de hacerte sentir o pensar que lo que tú estás buscando, o sea, que él tiene algo que tú necesitas. ¿Ok? La diferencia entre un vendedor en estas condiciones y Jesús es que realmente ella tenía la necesidad y él le está mostrando a ella la necesidad que tiene. Ella no sabía que tenía, o sea, ella no estaba consciente, no es que no sabía, no estaba consciente de la necesidad que ella tenía. Ella tenía la necesidad del Espíritu Santo. Ahora, miren, vamos a ir por parte viendo la conversación porque hay cosas que tenemos que entender. Cuando ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta, le dice, Señor, pero nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ella, al Jesús mostrarle su condición, ella se da cuenta que el que está delante de ella no es cualquiera. Y entonces ya ella eleva su nivel. Antes estaba pensando en términos totalmente terrenales. Estaba hablando de agua de la tierra. ¿Okay? Y Jesús lo está elevando, lo está llevando poco a poco a un nivel más alto. Cuando ya él le dice a ella la condición de ella, pero este judío, ¿cómo sabe quién yo soy? ¿Cómo sabe quién es mi marido? ¿Cómo sabe? Este no es cualquiera que tengo delante. Entonces ya sabe que estamos ante alguien diferente. Dice, tú eres profeta. Entonces dice, ella entiende que esto tiene algo que ver con Dios y con la adoración. Y ella le dice, lo que acabamos de leer, nuestros padres adoraron en este monte. El asunto es el siguiente. ¿Quiénes fueron los padres de ella? Porque Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben? Y aquí no voy a esperar a que me conteste porque tendrían que haber leído un poco más, pero esto tiene que ver con historia. El pueblo de Israel se dividió en dos cuando el hijo de Salomón heredó el trono. El reino del sur, que era Judá, y el reino del norte, que eran todas las 10 tribus de Israel. Estaba Judá y Simeón, eran las dos tribus que estaban al sur. Entonces, el reino del norte fue invadido por Sennacherib. Sennacherib, los asirios tenían la costumbre de que cuando invadían a alguien, se llevaban a la gente y repoblaban el lugar para evitar el nacionalismo, se levantara y después la gente quisiera derrocarlo y cosas así. Bueno, el asunto es que él repobló el lugar con gente que no era israelita. Entonces cuando ellos llegan allí, empiezan los leones a atacar a la gente, a comerse a la gente. Entonces le dicen al rey, la gente que llevaste allá no conoce al Dios del lugar. Y mandaron a sacerdotes de esos que había nombrado Jeroboam, que eran terribles, que no sabían absolutamente nada de la ley, y los mandan a enseñarles sobre el Dios del lugar. Y dice que cada uno de ellos mezcló su religión con lo que se le enseñaron los sacerdotes, de tal manera que ellos tenían una mezcolanza de creencias que tenían como una 10ª parte de judaísmo y todo el resto era cualquier otra cosa, pero no tenía nada que ver con el Dios de Israel. ¿Ok? Entonces Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes no tienen ni idea de qué es lo que es adorar. Ustedes no conocen al Dios real. Ustedes no conocen al Dios de Israel. Nosotros adoramos lo que sabemos porque Judá había más o menos conservado la fe. Entonces dice, la salvación viene de los judíos. Y ahora, ¿por qué la salvación venía de los judíos? Porque la salvación era Él. Y Él venía de los judíos. ¿Ok? Entonces, por eso dice,
la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y esto se tiene que entender, o sea, la iglesia tiene que comprender qué es adorar en espíritu y verdad. Porque nosotros vivimos en una cultura cristiana donde se hacen un montón de cosas porque todo el mundo las hace y las repetimos y las repetimos. Entonces hubo un tiempo en que a los que cantaban al frente les empezaron a llamar levitas. Y la primera vez que yo decía que, pero ¿de dónde sacan eso? Los levitas cumplían con una serie amplia de funciones en el templo. Y cantar era una de ellas y solo 3 familias se dedicaban a eso. Así que ¿de dónde sacan? Ninguno de esos era israelita para decir que eran levitas. Entonces todo el mundo repite lo mismo y lo mismo. Entonces, alabanza y adoración. De repente el canto se convirtió en alabanza y adoración. Entonces Abraham nunca adoró, porque hasta donde yo sé Abraham no cantaba. Abraham nunca adoró, Jacob nunca adoró, Isaac nunca adoraron. Porque según ellos, la alabanza y la adoración es cantar. Y cada vez que venimos aquí, la alabanza y adoración. ¿Qué alabanza y adoración? ¿De dónde están hablando esto? Entonces tenemos que entender qué significa. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad. O sea que yo o cualquier persona que no sabe cantar nunca va a adorar a Dios. ¿Por qué? Como no sabe cantar, pues ¿cómo va a adorar a Dios? Ay, si canta bonito, uff. Cualquiera que cante bonito y la gente dice, ay, qué unción. ¿Qué unción de qué? Es solo alguien que canta bonito. Entonces, entendamos, ¿qué significa los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad? Tenemos que ver lo que nos está diciendo el libro, lo que nos está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la mujer cuando ella le cuestionó, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber cuando los judíos y samaritanos no se llevan? ¿Qué le dijo Jesús? Ajá. Ajá, ¿y qué es el agua viva? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es adorar en espíritu? Es tener el Espíritu Santo, es ser dirigido por el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no está viviendo de acuerdo al Espíritu Santo, no está siguiendo el Espíritu Santo, no está adorando, no puede adorar en espíritu, porque esa capacidad viene del Espíritu Santo hacia nosotros. Diga, Celi. Aquí dice que usted acaba de decir que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué involucra adorar aquí? Todo lo que hacemos diariamente. Todo lo que hacemos es adorar. Todos los días Una persona que sigue a Dios, su vida es una vida de adoración. Yo siempre, hace rato que no lo menciono, pero yo en otras ocasiones le he hablado de mi abuela. Y que tuve la dicha pues de tener a mi abuela viviendo conmigo. Y yo recuerdo a mi abuela salir del cuarto, así caminando como que estaba en otro mundo. Pero no me refiero a que estaba enajenada, no. Me refiero a la paz que se veía en el rostro de mi abuela. Y los labios de ella se movían adorando a Dios. Ella estaba cocinando y estaba orando. Yo no sé lo que hacía en el baño porque ahí no me metía, pero en todo lugar donde veía a mi abuela estaba adorando. Mi abuela, su vida era Dios. Su vida, o sea, todo lo que mi abuela hacía estaba revestido de Dios. Así de sencillo. Ella iba en un bus y el que iba al lado de ella iba a escuchar palabras. El que estaba sentado adelante por lo menos iba a recibir un tratado. El de atrás también. Mi abuela, su vida era Dios. Eso es adorar en espíritu. Es tener un espíritu entregado a Dios. No es cantar. Hay muchos adoradores que no adoran nada.
que no tienen ni idea, que no tienen... Nosotros le preguntamos a unos muchachos que son músicos, que tocan batería y... ¿Ustedes leen la Biblia? No, nunca leen la Biblia. ¿Tú crees que una persona que no lee la Biblia realmente es un adorador? Para nada, díganme, hermano, dice. No digo que ahí casualmente en el 24 dice, Dios es espíritu. Ahí está en mayúscula cuando Sí. dice Dios, el Espíritu Santo. Y los que le adoran en espíritu está en minúscula. Así que quiere decir que es como toda nuestra vida con nuestro ser. Correcto. En toda, o sea, Dios es espíritu, Dios nos da ese espíritu, pero ese espíritu mueve a nuestro espíritu a entregarlo todo a Dios, a vivir para Dios. O sea, no es que, no, el Espíritu Santo mueve a mi espíritu y toda la intención, vamos a ponerlo de esta manera, vamos a cambiar la palabra para ponerlo algo como un poco más claro. Toda la intención de mi vida, eso es espíritu, toda la intención de mi vida es agradar a Dios. Y cuando yo tengo una intención, cuando toda la intención de mi vida es agradar a Dios, yo estoy adorando a Dios en espíritu. ¿Ok? Pero eso es un elemento, ahí falta el segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? ¿Verdad? Ok, ¿y qué yo les he dicho sobre la letra I? Porque dice, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa la letra I ahí? Ajá. Son dos cosas que van juntas, son inseparables. Son dos cosas, pero van juntas. Y es como yo les he dado el ejemplo del banco. Cuando usted tiene una cuenta O, cualquiera puede ir y sacar. Cualquiera de los que están nombrados en la cuenta pueden ir y sacar. Pero si usted tiene una cuenta I, la otra persona tiene que ir junto con ustedes porque si no, no pueden sacar. Si yo voy y que, por ejemplo, a la cuenta de la iglesia, yo firmo de que quiero sacar algo, le van a ver una vez, nos falta la firma de la mano de Dionisio y no me van a dar ni un centavo. ¿Ok? Entonces, asimismo, en espíritu y en verdad, las dos cosas tienen que ir juntas. Ahora, ¿qué es en verdad? Y aquí vamos a hablar de lo que hemos ya dicho en los últimos días varias veces. Usted no puede adorar a Dios realmente si no le conoce. Si usted tiene un Dios que está basado en lo que usted oye por ahí, pero lo que usted oye por ahí no está de acuerdo a lo que dice la palabra, su Dios es falso. Por eso es que yo les digo y les insisto tantas veces, estudien la Biblia, no se queden solo con lo que yo digo. Porque aunque yo estudio la Biblia y nosotros, mi esposa y yo, procuramos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. Ahora, yo les puedo decir con toda sencillez que nosotros conocemos a Dios en verdad. Mi esposa y yo adoramos a Dios en espíritu y en verdad. De tal manera que aquí podemos decir, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, se trata de que nosotros tenemos que, primero, para poder adorar a Dios en espíritu y verdad, tiene que ser una persona convertida. Eso es lo primero. Si no es una persona convertida, no importa lo que diga, no importa lo que haga, ese no puede adorar en espíritu ni en verdad, porque ¿quién es el que nos revela a nosotros la verdad sobre Dios? Es el Espíritu Santo. Así que de salida, si no está convertida, no hay manera. Ese no conoce la verdad y ese no tiene el espíritu correcto para adorar a Dios. Hay gente que tiene, como dice, vamos de nuevo a lo que decíamos hace un rato, hay gente que tiene la intención, el deseo de adorar a Dios, porque fueron enseñados en un ambiente religioso y ellos creen que lo que están haciendo es para Dios, pero como no tienen el conocimiento real de Dios, entonces su adoración es falsa. Y ustedes pueden conocer, hay gente que allá son sinceros y están en todas las cosas de esa iglesia y cargan muñecos y los visten y todo ese poco de cosas, pero es porque no conocen al Dios de verdad. Tienen el deseo, sí. ¿Creen que lo están haciendo bien? Sí, pero están haciéndolo mal. No puedes agradar a Dios si no le conoces. Así de fácil, no puedes. Entonces, para eso Dios nos dejó su palabra. Nosotros tenemos que, al ser convertidos, tenemos que procurar agradar a Dios. ¿Cómo empieza eso? Bueno, yo me convertí. ¿Ahora qué hago? Trato de obedecer. ¿Qué obedezco? Bueno, hay mandatos que son sencillos. El bautismo, yo creo que sería como el primero. Asistir a la iglesia cada vez que puedo.
procurar aprender, estudiar la palabra o leerla por lo menos con frecuencia, tratando de entender, de comprender lo que la palabra enseña. Y nosotros debemos ir, como dice la palabra, de gloria en gloria. O sea, de gloria en gloria significa ir en ascenso, en crecimiento. Por ejemplo, cuando yo me convertí, hace ya 30 y pico de años, yo leía, y más o menos entendía. Pero hoy, cuando yo me siento a leer la Biblia, yo la leo con mayor detenimiento y comprendo mucho mejor lo que se dice. Y cada día me encuentro como que estoy leyendo y de repente algo que está ahí como que salta hacia mí, pero es porque uno va creciendo en entendimiento de las cosas de Dios. Ahora, hay una, voy a llamarlo ley, pero no es una ley, hay un precepto en la Biblia. Dice que el que es fiel en lo poco, en lo más, y el que en lo muy poco es infiel, en lo más también es infiel. Usted no espere que Dios le dé más entendimiento de la palabra si lo poco que conoce no lo obedece. Eso era lo que yo le iba a decir antes, hermano. Y de respecto a esto que usted está diciendo ahí, la palabra en espíritu y en verdad, porque es cierto, hay que conocer la palabra para poder... Sí. Pero hay mucha gente que conoce la palabra. Sí. No. Ok, sí, diga, sí, termine. Y como le digo, y entiendo que también en verdad es que sea de corazón. Uh-huh. Cuando yo estoy haciendo una oración, adorando al Señor, es que sale de mi corazón. Porque Sí. yo puedo llegar y que adorar al Señor, que esto, pero ya, de ahí. Me fui a la media hora y ya, igual, la misma. Sí. No es en verdad. Tiene que ser de corazón, pero con entendimiento. Tienen que estar las dos cosas juntas. Iba a decir algo que yo hermano dice hace un ratito. Bueno, nosotros... Sí, gracias. Hay gente que conoce, mire, conocer la palabra no es memorizarla, no es recitarla. ¿Ok? Yo puedo aprendérmela de canto a rabo y no la conozco. Puedo recitarla y no la conozco, porque cuando ella me pregunta, bueno, ¿y qué significa eso? No lo sé. ¿Ok? Entonces, conocer la palabra es entender lo que ella dice, pero más allá, el que conoce en verdad la palabra, no solo la entiende, la vive. El que no vive la palabra no la conoce. Y nosotros decimos, no, que fulanito conoce la palabra, no conoce nada. No conoce nada. Se la sabe de memoria, pero no la conoce. El que conoce la palabra la vive. O sea, en el cristianismo no existen los términos medios. ¿Ok? Tú eres, o sea, cuando tú realmente te metes con Dios, cuando tú vas entendiendo quién es Dios, dice la Biblia que Él produce entre nosotros ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera que si yo realmente conozco la palabra, yo estoy entendiendo quién es Dios, Él va a producir en mí algo. Va a producir en mí el deseo de obedecerle. Pero si yo no quiero seguir a Dios, ahora, Dios lo intenta. Vamos a tratar de que Dios lo intenta, pero hay gente que no quiere. Hay gente que no quiere. Que se le dice, que se le habla, no quiere. Bueno, si no quiere, no quiere. ¿Qué va a hacer? Ahí tú no quieres, está bien. El dueño de la pelota soy yo, dice el Señor. Entonces, así mismo como a la mujer samaritana, Dios trata con la gente. El Señor trata con la gente y los lleva, los va llevando. Dependiendo de con quién esté tratando, Él va a tratar de que la gente vaya comprendiendo. Pero hay gente que no quiere. Y cuando la gente no quiere, no quiere. El problema no es tanto si la gente quiere o no quiere. El problema es el corazón. Y déjeme ponérselo de esta manera. Jonás no quería ir a Nínive. Pero aún con su rebeldía y todo lo demás, Jonás era un profeta de Dios, había sido escogido por Dios,
Porque en el corazón de Jonás había algo que yo no entiendo, pero que Dios sí entendía. Moisés no quería ir a Egipto. Él no quería. Pero el corazón de Moisés había algo que Dios entendía que ninguno de nosotros hubiera entendido si le hubiera tocado a nosotros elegir a Moisés. Entonces Dios conoce nuestros corazones y Él sabe cuáles corazones sí están listos para recibir y cuáles no están listos. Y el que está listo para recibir, recibe. Abre su corazón y obedece. Pero el que no, simple y sencillamente sigue su camino. Y bueno, Dios quiera que tengan otra oportunidad, porque hay gente a la que Dios le da muchas oportunidades. Digo, gracias a Dios yo fui uno de esos. Hay gente a la que Dios le da muchas oportunidades. Pero al final nosotros tenemos que abrir nuestros corazones. Esta mujer en verdad estaba sedienta. En verdad estaba sedienta. Y ella necesitaba el agua. De tal manera que ella reacciona a lo que el Señor le está diciendo. Ella presta atención y una vez dice, dame esa agua. Entonces, ¿vamos claro hasta ahí? No sabía cómo hacerlo, no tenía algo que la motivara. Es que no. Ajá. No, o sea, me imagino que cuando ella le dijo, dame esa agua, que cuando se dio cuenta que él era diferente, ella supo que él podía ayudarla. Sí. Para cambiar. Sí. Para dejar de vivir como vivía. Uh-huh. Ella quería cambiar su vida, ciertamente. Yo digo que no era que quería, sino que quiso. En ese momento, porque antes de eso no. Ella quiso. Bueno. Porque ella no rehusó. Ella tuvo ciertas cosas en el Señor, pero cuando ya el Señor se le presentó y aceptó, dame de beber. Ok. Dice hermano, no es que quería, sino que en ese momento quiso. Claro, ella necesitaba, porque es como cuando uno va a una persona y le lleva la... Ok, pero imagínate que tú estás en la ciudad, en plena ciudad, y estás en una ciudad como... No, bueno, estás en la ciudad, en plena ciudad, y de repente quieres hacer una fogata. ¿Dónde encuentras la leña? Tienes que salir al monte, pero en la ciudad no la vas a encontrar. Si tumbas uno de esos árboles te meten preso. Entonces, esta es la situación. Hay mucha gente por allí que quiere, pero están en un área donde no encuentran, no ven lo que están necesitando. Y muchas veces tú tienes lo que necesitas al lado, pero no lo reconoces. Hay una historia de la historia del pájaro azul. Dice que habían dos aves enjauladas. Habían dos, una al lado de la otra. Una era un pájaro azul, un macho, y una hembra que era amarilla. El pájaro azul anhelaba tener su pajarita azul. Entonces un día que abrieron la jaula, el pájaro se escapó y se fue a recorrer el mundo buscando su pajarita azul. Después de mucho tiempo, cansado, el pájaro regresa a su jaula y cuando entra en la jaula, mira hacia el lado y la pajarita que estaba al lado se había convertido en una hermosa pajarita azul. En el proceso del desarrollo eran primero amarillos, pero cuando maduraban era azul. Y él se fue a buscar la pájara, por ahí la tenía ahí mismo al lado. Nosotros muchas veces tenemos la respuesta al lado. Mire, aquí, están al lado. Tienen la respuesta al lado, pero no la ven. No logran verla. A veces la tenemos enfrente. Yo me paré hace un rato con Gilberto y con Daniel. Y uno les habla, pero ellos no lo ven. Y ellos lo necesitan. Y en su interior saben que lo necesitan.
pero no lo ven. Si Dios no les abre el entendimiento, ellos nunca lo van a ver. Y a veces nosotros somos un poco duros. Yo he escuchado muchas veces, esa gente que tiene el corazón duro, nosotros no debemos decir nunca eso, porque yo también fui uno que tuve el corazón duro. Y el Señor trató conmigo y hoy estoy aquí. Y así como trató conmigo, puede tratar con aquellos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos orar para que el Señor les cambie el corazón, les quite ese corazón de piedra y le ponga un corazón de carne para que puedan reconocerle y adorarle. Entonces, esto es lo que el Señor está haciendo con ella aquí. Entonces, ella llega a tal punto, miren cómo va. Miren cómo va, ¿ok? Primero ella no sabía quién era, ¿ok? Después ella sabía que era alguien que le podía dar agua viva. Luego ella llega a saber que el que tenía enfrente era un profeta. Ahora, miren cómo vamos subiendo. Versículo 25, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, ¿a dónde llegó? Al Mesías. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Primero no sabía quién era, después sabía que era alguien que le podía dar agua viva, después sabía que era un profeta y ahora sabe que es el Mesías, el Cristo. Y ahí es donde todos tienen que llegar al entendimiento de que Jesús es el Mesías, es el enviado, es el Cristo, es el que ellos esperan, el que ellos necesitan. Y ella llega a ese entendimiento, yo soy el que habla conmigo, y en ese momento se interrumpe la conversación y ella sale a decirle a la gente que había encontrado al Cristo. Encontré un hombre que me ha dicho todo lo que... ¿No será este el Cristo? Ese no era de duda, como dice mi esposa. Vanessa dice, creo, no de duda, sino de convicción. Ella realmente no estaba dudando, ella ya sabía quién era el que había tenido enfrente. Y todo el mundo necesita tener un encuentro con el Cristo como que ella tuvo. Ahí es donde tienen que llegar todas las personas a un encuentro con Cristo. Todos tenemos, bueno, ya yo llegué ahí. Entonces, aquí tengo que tratar algo. Yo creo que ese coro, dame de beber, tenemos que eliminarlo. Es muy bonito y todo lo demás, tenemos que eliminarlo. Y tenemos que entender realmente qué somos y qué es el agua viva. Porque Él dice, si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Y le dice a ella que cuando Él le dé esa agua, ¿qué iba a pasar? Ah, ¿qué más? ¿Qué más dijo? El que bebiere del agua de que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cantando? Dame de beber de tu agua. Ah, ya no te dieron ya el Señor no te dio el agua. ¿Algunos de ustedes, quién no ha creído en Cristo aquí? A ver, ¿hay alguien aquí que no haya creído en Cristo? Porque si tú creíste en Cristo, ya te dieron el agua. Entonces ya nosotros no tenemos sed, no tenemos por qué estar cantando ese coro. Ese coro es para la gente que no conoce a Cristo. Y lamentablemente ellos no lo van a cantar porque no es un coro que ellos van a entender. Pero realmente dice, no tendrás sed, no volverás a tener sed. Entonces, ¿qué yo hago pidiendo de nuevo el agua viva si ya se me dio? ¿Les parece o no les parece? Estoy equivocado. Puede ser, ¿no? Que el coro dame de beber es para los conversos, ¿no? Que entienda que se necesita de esa agua, no para la persona que está pidiéndola. Sí, entonces, porque de no ser así es como dice usted, ¿no? No ha bebido tampoco. Correcto. Inconscientemente está pidiendo para él. Claro, entonces si tenemos la iglesia llena de cristianos, ¿por qué cantamos dame de beber? Diga, no tienen, no diga, no tenemos, porque hasta hace poco todos nosotros cantábamos este coro. Ay, por favor. ¿Ah? ¿Cuál es el agua viva? ¿Ah? ¿Cuál es el agua viva? Espíritu Santo. Y no dice la palabra que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ok.
¿Qué dice Jesús aquí? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El Espíritu Santo, ok, una cosa es, cuando nosotros nos convertimos, si usted es convertido, déjeme decírselo claro, si usted es convertido, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos estar llenándonos constantemente del Espíritu Santo, que es distinto. Ahora, vámonos a Romanos capítulo 8. Porque el problema real está en esto. Ya voy. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Ok, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bien, entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si una persona ha recibido a Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos nos estamos dejando guiar o dirigir nuestra vida por el Espíritu de Dios? ¿Cuál es su prioridad en la vida? ¿Qué es lo primero y lo más importante en su vida? ¿En qué lugar está Dios en su vida? ¿Lo que usted hace, lo hace porque le gusta o lo hace porque quiere agradar a Dios? ¿Está entendiendo lo que la palabra dice? ¿Está viviendo de acuerdo a la palabra? Esas son las preguntas. Si nosotros... Ese coro que cantamos está inspirado en esta cosa. Pero él dice ahí que al él darnos el agua vida no tenemos sed jamás. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué no tenemos sed jamás? Porque el Espíritu Santo está constantemente guiándonos, enseñándonos, hablándonos. Pero sobre todo porque aquí dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si yo tengo la certeza, porque el Espíritu me está diciendo constantemente, me está confirmando que yo soy hijo de Dios, ¿qué necesito? Nada. Solo seguir a Dios. Y no hay ningún problema porque el hijo quiere hacer lo que ve al padre. ¿Usted nunca ha visto a un niño imitando a su papá? Ya. Ya no hay ningún problema. Ya no hay preocupaciones, ya no hay temores, ya no hay nada de esas cosas. La sed que espiritual nos lleva a nosotros a andar con miedos, con preocupaciones, con angustias, con desesperación, con todo ese tipo de cosas que solo ocurren a los que están en el mundo y que se dejan guiar por la cosa del mundo. Pero cuando usted tiene su confianza en Dios, cuando tiene su fe en Dios, usted ve el problema, ve la situación, ora a Dios. Sí, puede ser que en algún momento se sienta un poco incómodo, pero entonces recuerda lo que dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué va a guardar los corazones y los pensamientos? Del afán, de no estar afanados. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios y le entregamos todas esas cosas, todo afán se va, toda preocupación se va. Entonces, ya no tenemos sed, tenemos paz, estamos tranquilos, sabemos que Dios nos guía, sabemos que Dios nos guarda. Y ya, punto. El mundo no se nos viene encima, sino que nosotros vivimos tranquilos porque Dios está con nosotros. Y aún en medio de la preocupación, y aún en medio de la angustia, y de nuevo volvemos a Pablo, en el cepo, con las cosas ahí, y cantando alabanzas en medio de una cárcel hedionda, horrible y con dolor, y cantando alabanzas. ¿Por qué? Porque no tenía sed. Y vemos al otro entre dos guardias y con cadena y durmiendo. ¿Por qué? Porque no tenía sed.
Y vemos a los otros dos que lo fustigan y salen felices de ser tomados por dignos de pasar, o sea, de recibir afrenta por el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenían sed. Ya usted tiene el agua viva. Ya usted fue saciada. Yo no sé ni siquiera a qué comparar lo que a nosotros nos pasa, porque si yo decía, creo que Vanessa en estos días, sobre el agua, que a veces tomamos agua y tomamos agua y tomamos agua y la sed, ¿cuánto les ha pasado eso? ¿Sí? Dice el doctor lo siguiente: cuando la persona está deshidratada, se le debe dar agua de a poco, 30 cc cada media hora por 48 horas, y la persona es deshidratada completamente. Pero nosotros llegamos y ¡zas!, nos aventamos el vasote de agua, y fría muchas veces, ¿sí? Y debe ser agua a temperatura ambiente. La otra cosa es que, como les decía hace unos días, el agua tiene que tener en sí ciertos minerales que nuestro cuerpo necesita. Si el agua no nos quita la sed es porque le faltan los minerales. Y es muy posible que en la potabilizadora o los minerales se pierden o no le agregan lo que tienen que agregarle. Y por eso el agua no está saciando la sed. El problema no es el agua, sino el proceso de potabilización. Es como por ejemplo ahora dicen que la leche y los huevos son un problema. Pero el problema no es la leche ni el huevo, sino el proceso de pasteurización, de evaporación, el proceso por el que pasa la leche antes de llegar a tu mesa. Es el proceso por el que pasa el huevo antes de llegar a tu mesa. Pero si tú tienes un huevo de una gallina criada en el patio normal, ese huevo hace lo que tiene que hacer. Si tienes una leche de una vaca recién ordeñada que no ha sido tratada con cosas raras, esa leche va a ser buena para ti. Y yo les digo porque nosotros crecimos tomando, mi mamá compraba todos los días un galón de leche, $1, 50 centavos nos costaba un galón de leche, recién ordeñada. Y hoy yo veo los efectos en mis hermanos y en mí. Yo debiera estar, no sé, por todos los desarrollos que he hecho, no muerto no, pero no debiera tener la salud que tengo. Mis huesos no debieran ser tan fuertes como son por todo lo que yo he hecho durante muchos años. Pero todo tiene que ver con la alimentación que tuve al inicio, con la leche que tomé, con las frutas que comí, con los huevos que comí, que eran de patio. Nosotros tenemos gallinas. Y por eso es que en estos días le decía que nosotros agarrábamos a la gallina, ponía el huevo allá, agarrábamos la gallina, le hacíamos el nido dentro de la casa, poníamos el huevo allí, sentábamos a la gallina ahí, y la gallina se iba y ya sabía que ese era su nido. Todos los días venía a ese mismo lugar a poner. Ah, ¿no sabía? Sí. Cuando usted ve que una gallina está poniendo huevos por allá, usted agarra los huevos, tráigala a la casa, agarra la gallina y póngala sobre los huevos. Y de ahí en adelante, esa gallina va a venir todos los días a ese lugar a poner sus huevos. Anótela ahí para que. Gatitos del pastor. Hermanos, miren. Nuestra cultura cristiana, sobre todo el asunto de las alabanzas, nosotros tenemos que analizar bien cada canción que cantamos. Otra vez averiguar de qué inspiró la canción. Como en este caso, esta canción es obvio que está inspirada en este pasaje. Y si nosotros leemos ese pasaje, nos damos cuenta que esa canción realmente no aplica a nosotros. Porque o ya Jesús sació nuestra sed, o Jesús es un mentiroso. Porque eso fue lo que él dijo. Tú le pedirías
y Él te daría agua viva. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces, o Jesús era un mentiroso, o ya mi sed está saciada. La mía ya está saciada. Espero que la de usted también. Diga. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Una pregunta. ¿Usted cree que el Señor le da el Espíritu Santo y luego se lo quita? ¿Ah? Ajá. Ok. Pero ahí dice que si contestamos al Espíritu, ¿qué va a hacer el Espíritu? ¿Se va a ir? Si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu está ahí. Lo que usted tiene que hacer es darse cuenta y no puede estar haciendo cualquier cosa, porque el Espíritu se entristece. Se arrincona, dice Maide. El Espíritu está ahí, pero usted, por lo que está haciendo, no puede sentirlo, no puede verlo, no puede oírlo. El Espíritu es muy, muy sensible, por lo que la Biblia enseña. Así que mi recomendación es: cobre conciencia de quién está morando en usted. Cobre conciencia de que el Espíritu Santo está morando allí y que Él realmente, dice la Biblia, el Espíritu que Él nos ha dado nos anhela celosamente. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que no se puede poner bravo, dice. ¿Qué más significa eso? Significa que usted debe tener conciencia de que Él está allí y debe vivir de manera agradable a Él. Él anhela que nosotros lo tengamos presente, que sepamos que Él está allí y que no vivamos como si el Espíritu Santo fuera una cosa por ahí que se nos dio y que no importa que esté ahí, sino que, imagínense, hay un montón de mujeres aquí, así que qué bueno. Imagínense las que están casadas y las que no están casadas y demás, que sus esposos o sus padres pasan y los ignoran y no le hablan por un mes. Y usted está ahí y el hermano o el esposo le pasa al lado como si usted no existiera. Piense que usted le hace eso al Espíritu Santo muy frecuentemente. Ahora, piense cómo usted se siente y trasládelo al Espíritu Santo. Si usted es convertido, ya el Señor le dio el Espíritu Santo. Ya su sed está saciada. Entonces, el problema es que usted está ignorando consciente o inconscientemente al Espíritu Santo y por eso no se da cuenta que está allí. Pero si usted toma conciencia de que no depende de ti, no es por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo hizo. No es que tú te ganaste el Espíritu Santo, es que el Señor te lo dio como un regalo. No es que te lo mereces, es que Dios en su buena voluntad y en su misericordia te dio el Espíritu Santo. Entonces te darás cuenta de que, y empezarás, del amor de Dios para contigo, te darás cuenta y empezarás a valorar al Espíritu Santo y empezarás a vivir como debe ser, entendiendo que el regalo que Dios te dio no es cualquier cosa. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿Comprendieron? Diga. ¿No qué? Pero yo pregunto, en el caso de los niños o adolescentes que oran, que quizás no entienden esto, ¿cómo sería?
Todos necesitan arrepentirse. Todos. Los niños, por ejemplo, los niños que están aquí. Yo he tratado de que los padres de la iglesia cuadrangular de Huila entiendan que los niños no se nos dan a nosotros para que sean felices, para que jueguen y brinquen y salten. Nosotros debemos procurar que ellos sean felices, pero el trabajo no es ese. El trabajo es educarlos. Y no se les puede educar si se les permite hacer lo que ellos quieren. Porque de salida empiezan a desagradar a Dios. ¿Usted cree que Dios quiere niños rebeldes allá arriba? ¿Lo cree? No, entonces usted tiene que ponerle mano firme desde pequeñito y llevarlo en la línea. Y estar pendiente de él y hablar con él. O sea, no es que lo va a estar maltratando, sino que debe estar guiándolo. No le leemos la palabra, no oramos con ellos. Ay, porque es que se cansan. Quédese ahí hasta que se acostumbre. Y su tarea es educarlos en disciplina y amonestación del Señor. No en indisciplina, en disciplina. Entonces, eso no se logra porque dejamos que los niños, ay, porque es un niño. No, su tarea es formarlo desde que llegó. No espere, porque si usted espera, después va a ser muy tarde. Entonces, cuando usted dice, ay, pero no crea, o sea, Dios... la gente cree que Dios tiene el mismo corazón, ay, que porque es niño, y se engañan pensando porque dice que el reino de los cielos es, en un lugar dice que es para los niños, pero en otro lugar lo explica, es para los que son como ellos, no es para los niños, es para los que son como niños. Un niño rebelde no se va a levantar, se va a quedar. Y al adolescente, usted tiene que estar ahí con él. Si usted de niño lo lleva. Ese adolescente, lo más seguro que va a coger camino. Tenemos que formarle el carácter, enseñarles, no esperar a que allá afuera les muestre las cosas malas, sino que nosotros mismos enseñarles a ellos, mire, esto es así, así, así allá, y usted debe tener cuidado con esto, y no sé qué, allá te va a pasar esto, lo otro. Y cuando nosotros enseñamos a los muchachos, y desarrollamos su carácter, ellos saben decir que no. Pero si nosotros no desarrollamos el carácter de los niños, no nos extrañemos que, ay, pero si creció en la iglesia y lo dejaste hacer lo que quería. Sí, no lo formaste. Entonces lo agarraron los compañeritos por allá, lo marearon, le dieron vuelta y lo sacaron del camino. Hay algo que le da risa a Alejandra, me gustaría saber qué. Porque es verdad lo que usted dice. Sí, ¿verdad? La influencia también afecta. Bueno, pero es necesario formar el carácter. La única manera de que los niños, cuando estén afuera, resistan, es que usted forme su carácter. Si usted lo deja que él sea, llévelo al parque y que juegue un ratito. Déle el celular una media hora, una hora, pero el resto del tiempo hable con ellos, juegue con ellos, háblele de lo que se va a encontrar en la escuela, de cómo van a ser los niños, cómo enfrentar a los que se burlan. Y ellos en su momento van a recordar lo que sus padres le dijeron. Así que no crea, ay, que porque está chiquito el Señor, no. Dios no quiere, yo estoy convencido de que Dios no quiere ningún chiquillo malcriado en el cielo. ¿Para qué? Para que cuando crezca le forme una revolución allá arriba, una revolución allá arriba. No. Manuel Dionisio se ríe. No van para ningún lado. No va para ningún lado. Así de sencillo. Así que bueno, no sé. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Diga. Hable.
Si no están bien educados, no. Ya un niño de esos pequeñitos sabe bastante. Pero si fue guiado y enseñado como es debido, el niño es obediente. Si el niño se le deja hacer más de 4 cosas, él las va a hacer. Pero si se le agarra desde niño, uno de los daños más grandes que se le ha hecho a la humanidad es el mandar a las mujeres a trabajar. Hay una gran diferencia cuando una mujer se queda, y sobre todo cuando una mujer está enfocada, y se queda y cuida a sus niños mientras el hombre hace el trabajo de traer el pan. Se marca una diferencia muy grande. Había no me acuerdo, una biografía de la mamá creo que era de los Wesley, no recuerdo bien, pero tenía como 10 hijos. 10 hijos, de esos 10 hijos, 3 fueron ministros de Cristo y 2 de ellos fundaron la iglesia metodista. ¿Con qué no te acuerdo? Porque yo fui a trabajar, mis hijos, no, gracias a Dios, hasta el momento ninguno me ha dado dolor de cabeza. Bueno, Elena, es que no se trata de que te dé un dolor de cabeza a ti, se trata de que sean salvos. Bueno, ellos en cierta forma, Timothy conoce, ella es niñita, pero... Elena, es una discusión que se va a tornar un poco larga, pero te lo voy a decir de esta manera. ¿Tú has oído la palabra excepción? Excepción. Bueno, digamos que tú eres una excepción, pero no eres la regla. No eres la regla. Las reglas dice lo siguiente. Ok, yo creo que ustedes se van a identificar con esta frase. Yo creo que la han oído y a lo mejor hasta la han dicho. Los niños de ahora no son como los de antes. ¿Por qué? Por los padres. ¿Cuál es la diferencia entre los padres de ahora y los de antes? Que las madres nuestras se fueron a trabajar y que nuestros hijos son criados por mujeres. O sea, y yo me puedo ir a hablar de esto muy largamente, pero te vas a dar cuenta, o sea, al final... Es que a veces, aunque la mamá esté en casa, aunque las mamás estén en casa, De nuevo, una barbaridad. hablé de que tiene que estar enfocada. Hay buenas madres y malas madres. Hay buenos padres y malos padres. Y vamos a encontrar, pero al final, cuando tú dices que no a lo que yo digo, estás diciendo que Dios se equivocó. Porque eso fue lo que Dios estableció, no yo. Porque cuando tú vas al Génesis y tú te encuentras a Adán, cuando Eva apareció, ya Adán le había puesto un nombre a todos los animales. Ya había labrado el huerto y entonces apareció Eva cuando ya él había hecho todo el trabajo. Y cuando tú ves y tú lees realmente el capítulo 2, y cuando Dios dice, le haré ayuda idónea para el hombre, solo faltaba una cosa. ¿Qué crees que faltaba? ¿Qué es lo que faltaba? O sea, cuando Dios dice a Dios, le voy a hacer ayuda idónea al hombre, ¿qué era lo que faltaba? Y a estas no le va a gustar ninguna de ustedes, pero esto es lo que faltaba. Si no me cree, usted allá de su casa y lea, y mañana, cuando viene el domingo, me dice, pastor, usted está equivocado, pero ¿qué faltaba cuando Dios dice, le voy a hacer ayuda idónea al hombre? ¿Qué era lo que faltaba? Eso era lo que faltaba. Todo lo demás ya estaba. Ya le dije, ya Adán había labrado el huerto, ya le había puesto un nombre a los animales, dice, le voy a hacer ayuda. ¿Qué faltaba? Los hijos. Eso era todo lo que faltaba. Ahora, si usted quiere discutir conmigo, más vale que vaya a su casa, lea su Biblia, está en Génesis 2, y cuando usted encuentre una respuesta distinta, usted venga con la Biblia y me dice, pastor, usted está equivocado porque aquí no es cierto. Entonces usted me dice, pero ahora no me discuta porque yo sé que no tiene la respuesta, yo le estoy diciendo lo que está en la Biblia. En la Biblia dice que Dios hizo a Adán y levantó árboles y le dijo que labrara los árboles, labrara el huerto. Y después dice que trajo todos los animales, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y qué hizo? Le trajo los animales. ¿Y qué hizo Adán? Le puso nombre a todos los animales
el toro, la vaca, el perro, la perra, el elefante, la elefanta, etcétera, etcétera. Le puso nombre a todos los animales y después de eso le hizo la ayuda idónea. ¿Qué faltaba? Hacer los hijos. Ahora, yo quiero aclarar algo, porque no quiero que ustedes digan algo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que las mujeres solo sirven para hacer hijos y que es la única forma en que la mujer ayuda al hombre. Eso no es todo lo que yo estoy diciendo. Tampoco estoy diciendo que la mujer no pueda trabajar ni que sea malo que la mujer trabaje. Porque cuando usted lee la Biblia, y créame, yo he leído la Biblia, y usted se va a Proverbios capítulo 31, usted se va a encontrar una mujer que trabaja. Pero entendamos bien qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios estableció? No es lo mismo que un hijo sea criado por una mamá piadosa, una mamá que cree en la palabra, que vive la palabra, que enseña la palabra, a que sea criado por una mujer que no cree en Dios. O que cree creer en Dios, pero cree en un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Así que no es raro que encuentren un poco de niños por ahí que realmente no están bien. Porque muchos son criados por mujeres que no conocen a Dios. Y no se trata de que sean buenos niños. Nosotros tenemos que criar a nuestros hijos para Dios. Para que sean para Él. Entonces, y de nuevo, no es que la mujer no pueda trabajar. No hay ningún problema con eso, pero tienen que tener bien claro de cómo van a ser las cosas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y a vivir de acuerdo a ella. De manera, Señor, que podamos ser de bendición a otras personas. Que podamos, Señor, oh Dios, ser verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, y que esto se refleje, Señor, en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, Señor, se refleje que nosotros estamos conectados con tu Espíritu Santo y que vivimos de acuerdo a la enseñanza real de la palabra. Gracias, Señor. Amén.